Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta 81ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes después de 9 días desde nuestro último encuentro. La política de la provincia de Buenos Aires vuelve a debatirnos entre el hastío y la náusea, tal las conclusiones a las que hemos llegado de acuerdo a los hechos que refleja este informe. ¡Vamos al mismo! Mostrándose como son con total desenfado. La alianza de derecha entre el PRO y la Libertad Avanza, o más bien la dilución del PRO en la Libertad Avanza, tuvo un cierre de listas que pareció poco traumático el pasado 19 de julio al lado de los peronistas que prometieron escenas de pugilato que terminaron haciendo lo que saben hacer y que es ser un tremendo cachivache. El peronismo presentó la lista fuera de plazo e inventó 2 cortes de luz que obligó a postergar el cierre sin ligar ni siquiera una amonestación pública sobre el incumplimiento, aunque eso no sería la Argentina. Ser mayoritario es ser lo que se dice un poronga, de esos que se pasan la ley por las partes porque son machos y porque son muchos. La ley entonces, ¿cuándo les importó a estos tipos? Ellos no se fijan en plazos electorales, ellos mandan y punto, y vos más vale que cumplas con la ley o los vas a conocer. Nada se debe interponer entre el peronismo y el dinero que es de ellos, cuando todos sabemos que un endoso que nos hacen sí están a cargo de un Estado. Y los grupos reformistas adaptados al sistema, nada nuevo, los mismos personajes de siempre con las mismas prácticas que aquellos a quienes son funcionales, sobre todo en eso de suprimir al otro y decir somos la izquierda, algo que esta gente no conoce y que como niño le cabe al FITU. Así no quedan dudas de nuestra posición sobre el particular. Ser parte del sistema y participar de sus circos es ser mucho más que funcional. Hay palabras, pero esta irreverente no se las permite. En los casos de la Alianza, la Libertad Avanza y de Fuerza Patria volvieron a las estafas al electorado que han dado en llamar candidaturas testimoniales. Sería como que vas a elegir candidatos que nunca van a ocupar los cargos para los que serán electos, solamente a los efectos de que su nombre arrastren votos. Para citar 2 casos, les contamos el de la vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario, que irá como candidata en el lugar que iba a ir Cristina, y el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, de la Libertad Avanza, los cuales es más que una obviedad que no dejarán sus cargos de ninguna manera. Así de laucha vienen las cosas con las 2 fuerzas más importantes que se enfrentarán este 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, cuando vencieron los plazos de presentación de las listas, cuando el peronismo se le cantaron las partes, mejor digámoslo, quedaron para competir en las elecciones del 7 de septiembre 10 listas. Ellas son: Fuerza Patria, conformada por el Partido Justicialista, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro, MDF. Alianza La Libertad Avanza, si bien el nombre de la lista es ese, dentro de la misma se diluyó también al PRO ya muy devaluado. Somos Buenos Aires, conformada por la Unión Cívica Radical, Hacemos, Coalición Cívica y GEN. Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Unidad, conformada por Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS, Partido Obrero, PO, Izquierda Socialista, IS, y Movimiento Socialista de los Trabajadores, MST. Luego más, en este caso no es un frente sino el partido de izquierda homónimo. Frente Potenciar, conformada por los partidos MID y UNIR. Avanza Libertad, conformada por antiguos seguidores de José Luis Espert que decidieron probar suerte con lista propia. Es con vos, es con nosotros, conformada por el Partido Republicano y la Unión Popular Federal. Nuevos Aires, conformada por un frente de ya sea radicales, pro o libertarios. Política Obrera, el partido liderado por Jorge Altamira, escindido hace unos años del Partido Obrero. La provincia proscriptiva progresa protegiendo todos los privilegios. La provincia de Buenos Aires siempre ha sido una romería de impresentables. Al ser el mayor distrito del país en caudal electoral, son capaces de hacer cualquier cosa. Así se ensayaron toda la forma de fraude pre- y postelectoral. Es el distrito que sostiene a las mayorías, ya que para obtener un diputado nacional por ella hay que obtener el 3% del padrón total, lo que equivale muchas veces a más
del 3,5% de los votos positivos. De esta manera, las fuerzas mayoritarias pueden sustraer para sí varias bancas de diputados que no les corresponderían. Desde ese lugar de porquería siempre plantean lo necesario que son ellos mismos por ser el voto útil. Ya que vergüenza, lo que se dice vergüenza, nunca tuvieron. Sintetizando, la Constitución de la provincia de Buenos Aires es proscriptiva por donde se la mire. El peronismo debería llamarse a silencio, ya que modificaron la ley de leyes provincial solamente para perpetuarse en el poder y allí y desde allí, en sus sueños obviamente, conquistar el país. El peronismo usa y abusa de los privilegios como siempre. Están tan desesperados en el peronismo por hacer un nuevo reparto de cajas, porque esos son los cargos para esta gente, que no llegan a presentar su lista, pero como son los llamados poronga, no importa, son los señoritos ingleses del peronismo, y a ellos se les corren los plazos, y alegan un corte de luz. No sean caraduras, del buque peronista no salió ni un mensajero motorizado ni a pie al juzgado, ya que estaban rompiéndose los cuernos, discutiendo carguito por carguito. Lo cómico es que estos ridículos salen con gente que hace 1000 años que está en el poder a decirte que los persiguen, mientras protegen a sus violadores por todos los medios. Son la peor escoria de la política argentina, y cuando los atrapan robando con pelos y señales, gritan proscripción. Esta vez fue mejor. Mientras los peronistas andaban a las trompadas por no poder cerrar las listas, vencían los plazos legales para presentarlas, y desde la justicia electoral le prorrogaron el plazo para que los señoritos burgueses de Massa, Máximo y Kicillof dejen de medirse las partes y hagan la presentación como corresponde, como se le exige a todo el mundo. Están lanzados a la defensa de todos sus privilegios, y si la ley que ellos mismos amañaron en los últimos 40 años se les interpone, se la pasarán de muy buenas ganas por las partes. Eso es privilegio, eso es oligarquía, eso es peronismo. El presidente no quería ser menos en esta barrabasada. El presidente de la nación es otro producto político de la mentira que lo llevó al poder. Sus buitres se degluten a sus amigos y utiliza el fantasma de la vuelta del kirchnerismo para ver si pueden poner la atención en su persona y en sus enemigos. Salió en el mediodía del Día del Amigo en la República Argentina a soltar sandeces nada amigables en un tuit que rezaba: cuando pasan cosas como las de anoche, me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado. No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas. Este señor que nos gobierna es un César, o así se autopercibe, y se mete en un tema que nadie lo llamó, porque como buen ultra entiende, piensa y siente que debe estar en todo. Un concepto de superhombre que no se condice con sus conservadoras posiciones políticas. Un ser miserable que se dice genial, pero ni él mismo puede convencerse de ello. El día que la ultra sometió al resto de la derecha. En otro de los delirios de este cierre de listas fue la oficialización de cómo absorbió la Libertad Avanza al PRO de forma muy bochornosa. La paliza que recibieron en la ciudad por parte de los violetas dejó a los amarillos al borde de usar la bandera roja de remate, o bien liquidar la sociedad que les dio de comer tantos años y ponerse en cargos de partido gobernante. El PRO, en un acto que no los honra, tampoco creemos que haya muchos que los honren, terminó sucumbiendo ante la Libertad Avanza, accediendo a formar parte de una alianza que lleva el nombre de uno solo de los partidos. No sé que a los que el PRO les viniera sobrando nunca, pero un poco de dignidad es indispensable para seguir adelante en la vida. Derrotados hace poco y parece que hace mucho tendidos y entregados, los muchachos de amarillo la siguen pasando muy mal por un carguito o una cajita, o la cajita feliz de McDonald's al menos. Otro que quedó afuera de todo el armado en la provincia fue Santiago Caputo. Con él, las autodenominadas Fuerzas del Cielo también quedaron afuera. Karina Milei negoció y el no sé qué de Estado y les paraques de la ultra quedaron colgaditos de la brocha en un 10º piso. Los quieren de parapoliciales y nada más. No quieren saber nada de darle cargos selectivos a sus sicarios de propaganda y desinformación
estatal. El cierre de vialidad nacional ejecutado dentro de las salvajes políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei encontró un parate en la jueza doctora Martina Isabel Forns. ¡Vamos! La jueza Martina Isabel Forns del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín número 2 avaló la cautelar de no innovar presentada por el SEBINA y determina que el Poder Ejecutivo debe abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive del Decreto 461/2025, entre ellos reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad por el término de 6 meses. Considero que se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida de no innovar peticionada, selló la jueza en su decisión. El gobierno sigue recibiendo reveses judiciales y este de vialidad es muy duro. Llegando la tardecita del 17 de julio, el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó un tuit sobre el particular que rezaba: el gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de vialidad nacional. Fin. En fino neandertal, como es la costumbre, expresó o dejó en claro que el gobierno no va a aceptar sin pelear esta resolución de la jueza Forns. El caso YPF ha entrado en una etapa de sumo cuidado, aunque el presidente dice que se viene YPF nuclear, lo que ya es una barrabasada, más llorándole miserias a una fuerza norteamericana sin ningún tipo de dignidades suntuosas en esos casos. La jueza Presca creyó que podía hacer cualquier cosa y parece que ha encontrado un serio cuestionamiento que tampoco soluciona la cuestión de fondo, que es que no nos carguen 16.100 millones de dólares sobre las espaldas a todos los trabajadores. ¡Vamos al informe! Tiranía energética. Quinto informe. En el último informe de Mentiranía Energética habíamos dejado con un fallo de Presca que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de la YPF a los buitres de Burford. Es más, Presca pretendía ejecutar esa medida a la brevedad, pero la Corte de Apelaciones le dijo momentito, doctora, y mandó a suspenderla. Tanto Burford como la Argentina y hasta el gobierno mismo de los Estados Unidos presentaron sus argumentos en los asuntos de Marras, quedando a la espera de una decisión que no tiene plazos. La jueza Presca pretende apurar la insostenible ejecución de su fallo. La jueza neoyorquina, Loretta Presca, decidió el 14 de julio rechazar la apelación de la Argentina para que no se efectivice la cesión del 51% de las acciones a los buitres que reclaman. El fallo de Presca pone un plazo máximo de 15 días para que las acciones de YPF sean entregadas. La instancia que queda aún por utilizar para evitar el pago es insistir con la suspensión de la medida a través de la Corte de Apelaciones. Presca supone que podrá aplicar este fallo, aunque no creemos que haya estado que acceda a semejantes pedidos como los de la magistrada neoyorquina. En medio están instancias soberanas que deben tenerse en cuenta. Creemos que si no logra una solución negociada, la jueza Presca tendrá que buscar un lugar donde meter las ejecuciones de este fallo. La Corte de Apelaciones mandó a parar. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de New York el 15 de julio, decidió suspender el fallo de la jueza Loretta Presca, que un tiempo atrás falló a favor de Burford Capital y ordenó entregarle a los buitres que compraron los derechos de litigar por la causa de la reestatización de YPF el 51% de las acciones de la petrolera argentina. Las partes deberán presentar sus argumentos sobre el particular, haciéndolo Burford el día 17 de julio y la República Argentina el día 22 de julio. De esta manera, cuando se le venía la noche del desacato, aún ante una medida inaplicable como esta, la Argentina gana un poco de tiempo a ver cómo resuelve esta cuestión. Así la Argentina podrá establecer nuevas estrategias para evitar estar al pendiente de los plazos perentorios tan pretenciosos de la jueza Loretta Presca. El Departamento de Justicia de Estados Unidos de América apoyará a la Argentina en la causa YPF. El 16 de julio, el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer su posición de apoyo a la Argentina en la causa YPF. El asistente del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur neoyorquino, David E. Farber, presentará un documento como amicus curiae del Estado antes del vencimiento de los mismos para el día 22 de julio. Las decididas acciones del gobierno del gigante norteamericano se circunscriben al tema de las acciones, no tiene alcance al fallo por los 16.100 millones de dólares con el que la jueza Loretta Presca condenó a la Argentina. Podemos decir claramente que sin la anuencia del gobierno de los Estados Unidos ningún fiscal se hubiera subido al ring por la Argentina.
A sabiendas que el tema es solamente por un rato, que esperemos el gobierno argentino se lo tome para dejar de ver cómo emboca a Kicillof en la cuestión, que es lo menos grave del cariz que ha tomado este asunto. Burford dejó en claro su posición: dinero, no acciones. Finalmente Burford se presentó ante la Corte de Apelaciones con un sincericidio que los pinta de cuerpo entero. El 17 de julio, tal cual el plazo estipulado, Burford Capital presentó un escrito en el que no quieren la petrolera, solamente dinero. Algo así como que con las acciones me hago una muela, lo que quiero es plata y solamente plata. Muy concreto y lo más decente que les vimos plantear a estos buitres, que desconocen todos y cada uno de los derivados de la decencia. Los gastos de estos payas del latrocinio de los países del llamado tercer mundo son muchos y la plata no aparece y la gente tan avara como ellos se impacienta y decidieron que están abiertos a negociar con la Argentina en forma privada. La posición actual del Estado argentino ante la causa YPF. A pesar de que en los últimos meses se dedicaron a echarle el fardo a Kicillof, esta vez por arte de magia el gobierno sintió que era parte de este juicio, es más, se adjudicaron haber logrado que la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de New York suspendiera la orden de entrega de acciones de YPF. No se quedaron ahí, ahora y hasta la próxima mala nueva, declararon posiciones de principios, aunque en este caso sería más de finales. Aseguran que no negociarán con las partes demandantes y que rechazan categóricamente cualquier tipo de contacto con ellos. Fijó además a la Procuración del Tesoro de la Nación como la única facultada para hablar sobre el particular de parte del Estado. Hablando de la Argentina, confundiéndola malintencionadamente con el gobierno, sostienen que están preparados y tienen los argumentos sólidos para aguantar la que se venga y defender a derecho la soberanía argentina en todas las instancias judiciales. Suponen en el Estado argentino que el apoyo de los Estados Unidos, al menos en alguna cuestión en este caso, comparándolo con la situación en un tema parecido en el gobierno de Macri. De allí infiere que son los más sólidos jurídicamente y coso. Vamos a las imágenes. Argentina logró que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de acciones de YPF. En consecuencia, la decisión de la jueza Presca se encuentra temporalmente suspendida. Esta suspensión seguirá vigente hasta que la Cámara decida si mantiene la suspensión durante todo el trámite de apelaciones de entrega de las acciones. No hay un plazo determinado para ello. Argentina no va a negociar con las partes demandantes y rechaza categóricamente cualquier difusión malintencionada de reuniones paralelas o acuerdos clandestinos. La única vocería autorizada para informar sobre las instancias del litigio es el Estado Nacional a través de la Procuración del Tesoro de la Nación. Esto se debe a la solidez de los argumentos presentados por la Argentina, quien ya estaba preparada para este escenario y que también lo está para cualquier otro escenario que pueda surgir en el futuro inmediato. Argentina se encuentra a derecho defendiendo la soberanía argentina en todas las instancias judiciales. El gobierno argentino obtuvo el respaldo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su solicitud de suspensión de la orden de entrega de las acciones de YPF dictada por la jueza Presca el pasado 30 de junio. Este nuevo apoyo se suma a que el propio Departamento de Justicia ya había expresado en noviembre de 2024 cuando presentó una declaración ante la jueza Presca en defensa de la posición argentina contraria a la entrega de las acciones de la compañía. No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado. Basta recordar que en 2019, durante las presidencias de Macri y de Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitó al gobierno norteamericano su opinión sobre la inmunidad jurisdiccional invocada por Argentina. En esa ocasión, el gobierno estadounidense se presentó como amicus curiae y emitió un dictamen contrario a nuestro país. La situación cambió. El gobierno del presidente Milei logró que en menos de un año y bajo dos administraciones diferentes, la de Biden y la de Donald Trump, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoye la posición argentina en esta causa. Se trata de un hecho significativo que refleja una política exterior coherente y clara, orientada a la defensa del interés nacional y que también demuestra la seriedad de las presentaciones y la solidez de los argumentos jurídicos presentados por el Estado argentino. El gobierno presentó sus argumentos ante la Corte de Apelaciones.
El 22 de julio, como era de esperarse, la Argentina presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de New York, solicitando suspender de manera inmediata y definitiva la orden de la jueza Loretta Preska que obliga al país a entregar el 51% de las acciones que posee en la empresa. La presentación argentina argumenta que el fallo contradice la ley de inmunidades soberanas extranjeras, ya que la Argentina no cae en ninguno de los supuestos de ella y que en ese sentido produce un daño irreversible a la soberanía del país y del Estado argentino. Plantea el escrito argentino que proseguirá seguramente por otras instancias la anulación del fallo y que tomar medidas de cesión de la empresa es una exorbitancia que llegado el caso no tendría solución. Sostiene que el fallo, de ratificarse, afectaría la política exterior de los Estados Unidos, coincidiendo sus argumentos con los presentados por el gobierno de los Estados Unidos en su amicus curiae. Comunica además que en caso de no hallar respuesta favorable agotará todas las instancias que le queden por delante. Luego de esto, sin plazos establecidos formalmente, esa Corte de Apelaciones podría fallar sobre el particular de tres maneras posibles. En favor de la Argentina, mantener la suspensión del fallo de Preska por tiempo indeterminado para que continúen las apelaciones de fondo del país. En favor de ninguno, mantener la suspensión del fallo de Preska, pero habilitando a la misma jueza a exigir garantías que se resuelvan en su juzgado. En favor de los buitres, levantar la suspensión de la entrega de acciones, ante lo cual la Argentina ya anticipó que apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El gobierno ha decidido, porque le da paja ocuparse del agua, privatizar AISA. Sus ineptitudes son escondidas bajo la alfombra y, como siempre, pierde la gente. ¡Vamos al informe! El 18 de julio, en la tradicional reunión con la prensa acreditada en la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la privatización de AISA, la empresa pública argentina encargada de proveer servicios de agua potable y cloacas en la ciudad autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Obviamente, como va a regalarle el agua, muchos sospechan que la cola de Mecorot estaría puesta allí. Una empresa privada del sector debe bajarle el precio a lo que el Estado se va a sacar supuestamente de encima. En ese sentido, Adorni dijo que desde su creación en 2006 hasta el 2023 la empresa requirió aportes estatales por 13.400 millones de dólares. Agregó que la empresa fue más gastadora que nunca en la gestión de Malena Galmarini y que ese dinero fue malgastado en campaña de masa. Aseguró además que la privatización de AISA traerá mejoras en el servicio y la calidad de agua, citando a Magoya sobre el particular, obviamente. El vocero anunció además que lo que se licitará nacional e internacionalmente será la participación estatal en la empresa, que es del 90%, quedando el 10% del paquete accionario restante en manos de sus empleados como hasta ahora. Lo cierto es que todo parece estar a la medida de Mecorot, salvo por un pequeño detalle. La estatal israelí no va a comprar nada porque no puede hacerlo, no puede comprar activos en el extranjero y sus tareas son solo de asesoramiento en el manejo del agua. Aseguran que de ninguna manera están pensando en asociarse en tal sentido, más de lo que están ahora gracias a las gestiones de entrega de manejo del agua a Israel por parte de Guado de Pedro en 2023. Descartada Mecorot de este menú, no podemos imaginar a quién apuntan con esta movida privatizadora. A continuación, les brindamos el anuncio del vocero presidencial. ¡Vamos a las imágenes! El gobierno nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AISA. De esta manera se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente por supuesto en manos del Estado, a través de un esquema mixto que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores. Además, en esta propuesta se incluye la permanencia de los empleados de la empresa como accionistas de AISA dentro del programa de propiedad participada actualmente vigente, el cual representa el 10% del capital social de la empresa. Desde su reestatización en 2006, AISA requirió aportes permanentes del Tesoro Nacional, totalizando más de 13.400 millones de dólares hasta el 2023. O sea, de 2006
Hasta el 2023, los aportes de los argentinos a AISA fue de 13.400 millones de dólares. En este sentido, indicadores claves muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura de la empresa. Los costos operativos, donde por ejemplo la dotación creció un 90% durante la gestión estatal, y el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16%, cuando supo ser del 4% promedio. Al asumir este gobierno se encontró que en AISA se habían gastado, lo había contado en alguna conferencia tiempo atrás, se gastaron en AISA más de 4.800 millones de dólares solo en la última gestión de gobierno. Con todo este presupuesto, la empresa funcionó como una plataforma de campaña, hubo 200 millones de dólares destinados a obras y el 25% de esas obras se asignaron a Tigre y a Malvinas Argentinas, los dos municipios de donde provenía su cúpula directiva, además confesado, si mal no recuerdo, en algún programa de radio por uno de ellos. Además se gastaron, como recuerdo haber contado ya, $1.300.000 entre 2022 y 2023 en sponsoreo de AISA para eventos en estos dos municipios que les mencioné. Por supuesto, todo esto con la contrapartida de un país con la pobreza en números exorbitantes. En este mismo sentido, en septiembre del 2023 se compraron las famosas camionetas Kangoo, camionetas que se adquirieron por un precio muy superior al que era el precio de mercado en aquel momento. Por supuesto, todo este proceso de privatización que se inicia a partir de hoy será regulado por la Comisión Nacional de Valores y ajustado a los más altos estándares nacionales e internacionales para garantizar la transferencia del mismo. La privatización de la empresa permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio. Es el paso más importante en el camino para la irremediable privatización de AISA. Hasta aquí llegamos con esta 81ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.